Bien, los carbohidratos son uno de los grupos de moléculas orgánicas importantes, ¿ya? Dentro de los cuatro grupos principales de moléculas que existen en los seres vivos, eh, que tienen características comunes, por eso son agrupados dentro de esta clasificación, y que han recibido diversos tipos de nombres, ¿ya? Y que tienen una importancia notable en el metabolismo, en el desarrollo, eh, en la energética celular, entre otras cosas que vamos a ir viendo, y que son vitales porque son las primeras moléculas orgánicas que se van a fabricar y a partir de las cuales se puede fabricar todo lo demás, ¿ya? Eh, Los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbonos, como les decía, son un grupo diverso de moléculas que han recibido nombres variados, ¿ya? Azúcares, los almidones también son carbohidratos, sacáridos, glúcidos, polisacáridos, etcétera. Son todos ellos moléculas que tienen cierta semejanza, comparten los mismos grupos funcionales, comparten algunas características, ¿ya? Y por eso es que vamos a estudiarlos. ¿Por qué se llaman carbohidratos? Por la fórmula general, ¿ya? La fórmula general de un carbohidrato me dice que tiene el mismo número de moléculas de agua que de carbonos. Por eso se llama hidratos de carbono o carbohidratos, ¿ya? Eh, Desde el punto de vista químico, los carbohidratos se denominarían polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿ya? Eso me indica de que hay dos tipos principales de azúcar de acuerdo a los grupos funcionales. Si ustedes se fijan en el esquema, pueden notar de que hay, de que en primer lugar, un azúcar es una cadena de carbonos, ¿ya? Si ustedes se fijan en la izquierda, aquí hay dos azúcares. El de la izquierda, que es la glucosa, o el azúcar más común, es una cadena de carbonos. Ahí están numerados incluso. Carbono 1, 2, hasta el carbono 6. A la derecha está la fructosa, carbono 1, 2, hasta el carbono 6. En este caso, ambos azúcares son de 6 carbonos, por coincidencia, ¿ya? ¿Qué grupos funcionales tiene? Primero reconocemos de que tiene varios grupos OH. ¿Se acuerdan cómo se llama este grupo, el OH? Hidroxilo. 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 Y si ustedes se fijan, tiene varios hidroxilos. Por eso es que químicamente es un polihidroxi, ¿ya? Polihidroxi. Poli significa muchos, hidroxi hace referencia al grupo OH, ¿ya? Entonces es un polihidroxi, porque tiene varios OHs, y además está resaltado en celeste un grupo carbonilo, ¿ven? Y si ustedes recuerdan, el grupo carbonilo que vimos ayer tenía dos formas, dependiendo de si el grupo estaba en el extremo de la cadena o si estaba en medio de la cadena, ¿ya? Y aquí podemos ver, cuando el carbonilo está en el extremo de la cadena, sería como en el caso de la izquierda, de la glucosa, el carbono está unido con un hidrógeno y con un oxígeno. Y este grupo carbonilo se llama específicamente aldehído. Ahora, si el grupo carbonilo, el doble enlace carbono-oxígeno, está en la mitad de la cadena, en medio de carbonos, esto se llama cetona, ¿ya? Y en el caso de los azúcares, siempre es en la posición 2, ¿ya? En la posición 2, ahí puede encontrarse una cetona. Entonces, tenemos dos tipos de azúcares. Unos que tienen el grupo carbonilo en el carbono 1 y otros que tienen el grupo carbonilo en el carbono 2. Y en base a eso serán polihidroxialdehídos, ¿ya? O polihidroxicetonas, ¿ya? Esas son las dos formas. Ahora, considerando los grupos funcionales que tienen los azúcares y que están viéndolos ahí, están resaltados, ¿qué dirían ustedes con respecto a la solubilidad en agua de los azúcares y a su polaridad? Muy polares. Sí, son, ¿Sí? Son polares, o sea, son solubles en agua.
son muy solubles en agua, ¿ya? Son muy solubles en agua, porque tienen OHs. Y recuerden, el OH era polar. Este hidrógeno unido a oxígeno forma puentes, el oxígeno recibe puentes. Podrá ser que los carbonos no reciban puentes. Podrá ser que estos hidrógenos unidos a carbono no formen puentes. Pero todas las partes que estén resaltadas en amarillo y aquí el oxígeno del carbonilo, todo eso va a formar puentes, ¿ya? Los oxígenos, los hidrógenos unidos a oxígeno, todo lo que está en amarillo y el oxígeno del carbonilo son capaces de formar puentes con el agua. Y son varios puentes, como pueden ver. Por lo tanto, eso nos ayuda a entender por qué razón los azúcares son tan solubles en el agua, son tan polares, ¿ya? Porque están llenos de OH y por lo tanto pueden mezclarse bien, ¿ya? Alguien me indica en el chat que hay una alumna o compañera que está intentando entrar, pero yo no tengo restringido ninguna opción, así que no sé por qué razón no podría entrar. De repente puede ser un tema de internet que lo revise, ¿ya? No tengo ninguna restricción, así que... Ah, ok, ya pudo, dijeron. Muy bien. Entonces sigamos con esto. Esos serían los azúcares desde el punto de vista químico, ¿ya? Entonces, químicamente ya conocemos las características de los grupos funcionales y esto nos ayuda a entender que son muy polares. Son muy polares, se disuelven en agua, ¿ya? Y esto también nos ayuda a entender que los azúcares son pegajosos, ¿ok? Si a alguien le ha pasado, imagino que a todos les ha pasado alguna vez, se les ha derramado un jugo o algo que contenga azúcar, se genera una sustancia pegajosa. Las manos se quedan todas pegajosas, la ropa, lo que sea, se queda pegajosa. Esa sensación de pegajoso que queda es justamente por causa de los puentes de hidrógeno, porque los OHs forman puentes. Entonces los azúcares van a formar puentes. Por ejemplo, si uno se toma las manos con agua con azúcar, siente como que no es algo que te mantenga pegado las manos, pero se siente como que hay una fuerza que los mantiene más o menos juntas, ¿ya? Entonces, así como son pegajosos en lo macro, tenemos que entender que los azúcares van a ser pegajosos en lo micro, ¿ok? Eh, Esto nos ayuda a entender que los azúcares, como tienen muchos OHs, les gusta pegarse a otras moléculas, ¿ya? En algunos casos vamos a ver de que eso es importante, es interesante. Se utiliza esta propiedad para varios procesos. En algunos casos no es tan bueno, pero recuerden eso de que los OHs le permiten formar puentes a los azúcares, ya sea con otros azúcares o con otras cosas polares, ¿ya? Y disolverse bien en el agua. Los azúcares son moléculas que se van a producir de forma primaria durante la fotosíntesis, ¿ya? Y aquí tenemos una cosa importante. El proceso fotosintético, que lo hacen las plantas, que lo hacen algunos protistas, que lo hacen muchas bacterias, eh, y que no lo hacen, por ejemplo, los animales o los hongos, ¿ya? Eh, es un proceso vital para la generación de moléculas orgánicas. Porque en la fotosíntesis se toman moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua y se las fabrica, se las combina, estas moléculas, en moléculas más complejas como los azúcares. Y las plantas, a partir de los azúcares, van a fabricar todo el resto de moléculas. Van a fabricar lípidos, van a fabricar, agregándole nitrógeno, aminoácidos. Con los aminoácidos van a fabricar bases nitrogenadas, vitaminas, todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, los azúcares son tremendamente importantes porque son las primeras moléculas orgánicas que se fabrican desde lo inorgánico, ¿ya? Y luego van a ir pasando estas moléculas ya orgánicas a través de las cadenas tróficas, ¿ok? Entonces, si consideramos el hecho de que en la fotosíntesis se requiere la energía del sol, vamos a entender por qué razón el sol es la principal fuente de energía de la Tierra. No solamente mantiene la Tierra caliente, no solamente por el tema de la radiación que llega, etcétera, sino que la radiación solar permite la fotosíntesis y la fotosíntesis fabrica los azúcares y a partir de los azúcares se va a generar todo lo demás, ¿ya? Y
las plantas producen azúcares, las plantas de los azúcares producen lípidos, producen aminoácidos, etcétera, y los animales que comen plantas van transportando esas moléculas ya orgánicas a través de las cadenas. Y todos los demás animales, por lo tanto, todos los demás seres, dependemos de este proceso general de fotosíntesis que nos permite poder conseguir eh, moléculas orgánicas, ¿ya? El proceso de fotosíntesis lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Tiene varias etapas. Tiene una etapa donde se genera energía directamente, una transformación de energía solar en energía química, y otra parte donde se toma los carbonos y se los junta formando azúcares, ¿ya? Las dos etapas de la fotosíntesis. Antes se les llamaba la fase oscura, la fase clara, o la fase luminosa, la fase oscura, pero en la actualidad se está dejando de lado ese término porque suele generar confusión, pues en realidad en la mayoría de plantas la fase oscura no ocurre en la noche, como uno tendría a pensar por el nombre, ¿ya? Sino que ambas suelen ocurrir durante el día. Entonces, se está prefiriendo utilizar el término la parte o la reacción fotoquímica, en donde se transforma la energía fotónica en energía química. La energía de los fotones va a ser transformada hasta ATP, una forma de energía química, y para eso se toma agua, los hidrógenos, y se libera oxígeno como desecho. Y la segunda parte, la fracción o porción bioquímica de la fotosíntesis, en donde se transforman moléculas inorgánicas en moléculas orgánicas, ¿ya? Como les decía, esto lo van a ver con más detalle en otra clase, y vamos a ver cómo es que los azúcares van a ser fabricados. Una de las reacciones más importantes de la vida, ¿ok? Regresemos al tema de los azúcares y su estructura. Eh, Desde el punto de vista de la estructura, entonces ya hemos dicho que se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Pero para poder formar un azúcar, hace falta una cadena de carbonos. Y los azúcares más pequeños, pueden ser de 3 carbonos, ¿ya? No existen azúcares de 2 carbonos. Hay azúcares de 3 carbonos, de 4 carbonos, 5, 7, 9, 10, etcétera. Los más comunes son entre 3 y 6 carbonos, ¿ya? Son los más comunes. Pero no hay azúcares de 2 carbonos, ¿ok? Eh, Otra cosa que también sirve para identificar azúcares, por el tema de la nomenclatura, es que los azúcares se denominan o se nombran con el sufijo osa, ¿ya? Como glucosa, fructosa, sacarosa, excepto los dos azúcares más pequeños, que son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿ya? El gliceraldehído es un azúcar de tipo aldehído, como su nombre indica, y la dihidroxiacetona es un azúcar de tipo acetona, ¿ya? Se fijan, este tienen el carbono 1, el doble enlace carbono-oxígeno, y los otros carbonos tienen OH. La dihidroxiacetona tienen el carbono 2, el doble enlace carbono-oxígeno, y el carbono 1 y el 3 tienen OH, ¿ya? Esto es por un tema de que se conserva los nombres del que lo descubrió, ¿ya? Como los azúcares se han ido estudiando hace mucho tiempo, ya se les llamó, antes de poner la nomenclatura con terminación en osa, ya se había dado nombre a estas estructuras, por lo tanto se ha conservado, ¿ya? Pero estos son azúcares. Eh, Otra cosa que también es interesante es que como los azúcares tienen bases de carbono en su estructura, pueden tomar formas L o D, ¿ya? Que significa que pueden tomar una forma donde la posición de los grupos funcionales puede ser diferente si está colocado a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que está mostrado, se muestra el gliceraldehído en sus dos formas, ¿ya? Si ustedes se fijan hacia arriba y hacia abajo, están los mismos grupos, el COH y abajo un OH. Y lo que cambia es la posición de este OH en rosado y el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno está a la izquierda, el OH a la derecha, y aquí está al revés. El OH hacia la izquierda y el hidrógeno a la derecha, ¿ya? Y esos dos son el mismo azúcar.
son el mismo azúcar, solo que está haciendo o que constituye una forma diferente que se llama isómero, ¿ya? En este caso el D viene de dextro y la L viene de levo, ¿ya? Dextrógiro, levógiro. Esto lo voy a explicar mejor cuando veamos aminoácidos que, que, que tiene, que tiene una peculiaridad similar y que también tiene una importancia mayor que en el caso de los azúcares, ¿ya? En este caso, la mayoría de las moléculas orgánicas o enzimas que usan azúcares, casi todas usan indistintamente uno u otro, ¿ya? No hay mucha diferenciación y además pueden transformarse uno en otro con facilidad, simplemente girando la posición. Eh, Otra cosa que sí es importante y particular de los azúcares es que pueden formar estructuras cerradas, ¿ya? Los azúcares pequeños de 3, 4 carbonos no pueden formar estructuras cerradas porque la cadena es demasiado corta para doblarse. Pero cuando tenemos azúcares de 5, 6 o más carbonos, ya la cadena es lo suficientemente larga para plegarse sobre sí misma y a través de un proceso de una interacción, que vamos a verla luego, forman estructuras que se pueden cerrar, ¿ya? Forman anillos, ¿ok? Y si ustedes han visto, normalmente estas son las formas clásicas en las cuales aparecen los azúcares en los libros, en los dibujos, en estas formas hexagonales o pentagonales de azúcares, que vamos a ver cómo ocurren luego, ¿ya? Ahora, los azúcares que pueden cerrarse, que pueden formar estructuras cerradas, además adquieren una nueva propiedad, y esa propiedad es formar cadenas repetidas, que puede ser del mismo o puede ser de diferente azúcar, ¿ya? Entonces, eh, el hecho de que se puedan cerrar va a ser importante porque le agrega algo de complejidad a algunos azúcares, ¿ya? Y pueden formar dímeros, ¿ya? O polímeros, ¿ok? Que, que pueden ser lineales, que pueden ser ramificados, etcétera. Y aquí vamos a encontrar de que se pueden generar variantes de los azúcares con nuevas características y que los seres vivos han aprovechado para darles o para adquirir funciones novedosas en ese sentido, ¿ya? Entonces recuerden, los azúcares pueden cerrarse. A este proceso de cerrarse se conoce como ciclado, ¿ya? Formar ciclos o la ciclación, que es formar anillos eh, que a su vez, al poder formar anillos, va a permitir de que formen unidades repetidas, ¿ya? Entonces, en base a, en base al número de unidades que puede presentar un carbohidrato, podemos denominar que existen monosacáridos, disacáridos, cuando son dos unidades las que se han unido, oligosacáridos, cuando es una agrupación pequeña, ¿ya? De unos pocos, pueden ser de 3 a 10, algunos se consideran hasta 15 o 20, depende del libro, ¿ya? Y polisacáridos cuando son ya largos. Normalmente los polisacáridos son de decenas, ¿ya? 50, 100, 500, es variado. Eh, y además deben recordar de que a su vez los azúcares pueden ser de tipo aldosa o pueden ser de tipo cetosa, ¿ya? Entonces, resumiendo, ¿qué es un azúcar? ¿Qué es un carbohidrato? Es una molécula que está basada en carbonos, una cadena de carbonos, mínimo tres, ¿ya? Pueden ser 3, 4, 5, 6, etcétera. Una cadena de carbonos. Eso es un azúcar que contiene dos tipos de grupos, que contiene OHs y carbonilo, que contiene un carbonilo, un solo carbonilo, que puede ser aldehído o puede ser cetona. Y el resto de carbonos están unidos con OH. ¿Ya? Ese es un azúcar. Ahora, si el azúcar puede ciclarse, puede cerrarse, es lo suficientemente grande para formar un anillo, podría ser que en algunos casos forme repeticiones, que se llaman
dímeros, polímeros, etcétera. Que en el caso particular de los azúcares pasarán a llamarse disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. ¿Ya? Y en base a eso se van clasificando. Profe, ¿Cómo? Dime. ¿cuál era la relación entonces de monosacáridos y aldosas con las cetosas? Que no me quedó muy claro eso. Los monosacáridos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Si el monosacárido tiene grupo aldehído, será una aldosa. Si tiene una cetona, será una cetosa. Depende del tipo de azúcar que sea. ¿Ya? Entonces, hay Ya, profe. monosacáridos que son aldosas. Hay monosacáridos que son cetosas. Y en el tema de los disacáridos, ahí es variado. Que como está formado por dos monómeros, puede ser de que uno sea aldosa, el otro cetosa. Puede ser que los dos sean aldosas. Puede ser, hay variaciones. ¿Ya? Y en el resto también. Podría ser que algunos sean de tipo aldosa o de otros tipos cetosa. ¿Ya? Entonces, para que vean las diferentes características. Uno, que los azúcares tienen de 3 carbonos a más. ¿Ya? Eso sería un monosacárido. Ahora, si en la estructura encontramos un aldehído, será aldosa. Si en la estructura encontramos una cetona, será cetosa. Si la estructura se cierra y se junta con otra más, pasará a ser disacárido, y si son varios, oligosacárido, y si son muchos, será polisacárido. Y así se van generando estructuras diferentes, pero todas van a ser carbohidratos, ¿ya? Porque todas están basadas en una estructura más o menos común, ¿ok? Entonces, para que se hagan una idea del tema de las estructuras, en esta diapositiva se muestra la familia de las aldosas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes serán las aldosas? Serán los azúcares. Si dice osa, es un azúcar. Si dice aldo, es porque tiene aldehído. Y si ustedes se fijan acá, todas las que están acá tienen grupo aldehído. El COH, ¿ven? En la posición 1. COH, 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 COH. Todos los azúcares que están acá tienen el grupo aldehído. Por lo tanto, son aldosas. ¿Ya? Azúcar de tipo aldehído. Eh, Recuerden, los azúcares son de 3 carbonos a más. Entonces, hay un azúcar que tiene 3 carbonos y grupo aldehído. Entonces, si en el carbono 1 está el aldehído, el carbono 2 y el carbono 3 tienen que tener OH. Ahí pueden ver, carbono 3 OH, o sea, carbono 2 OH, carbono 3 OH. Este azúcar, que es el gliceraldehído, como decía, el más pequeño de todos, eh, será un azúcar de tipo aldotriosa, ¿ya? Y este término me indica qué clase de azúcar es, porque, bueno, osa me está diciendo que es un azúcar, aldo me está diciendo que tiene grupo aldehído, y tri me está indicando el número de carbonos, ¿ya? Un azúcar que tiene 3 carbonos y dentro de los carbonos uno de ellos forma el grupo aldehído, ¿ya? Estos que están acá tienen 4 carbonos, ¿ven? Eh, Tienen grupo aldehído. En todos los demás carbonos tienen OH, 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 pueden ver OH, 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 y la diferencia entre ellos está en la posición del OH. Aquí pueden ver, tiene todos los OH hacia un solo lado, aquí tiene un OH hacia un lado, el otro hacia el otro lado. ¿Ven? Si este que estaba acá se llamaba aldotriosa, ¿de qué tipo serán los de 4 carbonos? Aldo butosa. Claro, el término buta también significa 4, pero ese es en otro tipo de nomenclatura química. En este caso se utiliza el término tetra, que también significa 4, ¿ya? Buta se utiliza para otro tipo de nomenclatura y también significa 4. Podría haber sido aldo butosa, pero se ha utilizado en este caso aldo tetrosa, que significa azúcar de 4 carbonos de tipo aldehído, ¿ya? De 5 carbonos, como pueden ver, conforme aumenta el número de carbonos en el azúcar, aumenta también las variantes. Porque aquí, cuando teníamos el azúcar de 3 carbonos, solo tenemos gliceraldehído. Si el OH está a la derecha, será D. Si está a la izquierda, será L. ¿Ya? Aquí están todos de forma D nada más. Todas las formas D, como pueden ver. D, D, D. ¿Ya? Aquí solamente tiene para variar entre estos dos, pero aquí ya tiene más variación.
todos a la derecha, el primero a la izquierda, el segundo a la izquierda, los dos primeros a la izquierda, y ahí tenemos variantes de los Profe, azúcares. Dime, ¿a qué se refería con la D? ¿Cuándo aparece la D? la D se refiere a la posición del OH, a la isomería, esto que Ya. hablamos por acá, a la isomería, a la estereoisomería que presentan los azúcares. Sí, sí, vale. Ya, profe. Entonces, cuando están a la derecha son D y a la izquierda sería L. Los de 5 carbonos, así como estos, serán aldopentosas, los de 6 carbonos serán aldohexosas, ¿ok? Todos comparten las características de que tienen un grupo carbonilo, que en este caso es para todos aldehído porque son aldosas, aldosa, 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 y el resto OHs, 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 plagado de OHs, ¿ya? De todos los azúcares que existen, hay algunos que tenemos que destacar. Eh, el azúcar más común, el azúcar más frecuente, un azúcar vital que tiene montones de funciones en los seres vivos, es la glucosa, ¿ya? Es la glucosa. Este vamos a destacarlo, vamos a volver a hablar de él bastante porque vamos a verlo, la importancia que tiene del punto bioquímico, estructural, de composición, etcétera, etcétera. Otro azúcar que también es importante y se destaca es una pentosa que es la ribosa. No sé si lo han escuchado, pero forma parte de la estructura de ácidos nucleicos, ¿ya? Ya sea en su forma de ribosa, cuando los nucleótidos son de RNA, o sufriendo una modificación donde pierde un OH, se llama desoxirribosa, ¿ya? Otro que también vamos a ver es el gliceraldehído, que vamos a ver que participa en glicólisis, en fotosíntesis, etcétera. La galactosa también es interesante, entre otros azúcares, ¿ya? Si se fijan, todos terminan en osa. Bueno, acá los nombres están en inglés, pero son eritrosa, treosa, arabinosa, silosa, todos terminan en osa, ¿ya? Eso es el nombre que indica que son azúcares. Así como está la familia de las aldosas, que tienen todas aldehído, tenemos también a la familia de las cetosas. Dime, Javiera. O sea, de la otra, de la familia de Aldosa, tenía una pregunta. Sí, O sea, se le pone al nombre primero la D porque en todos los primeros carbonos está H a la izquierda, o sea, H a la izquierda y H a la derecha, ¿por eso? sí. Por ejemplo, mira, imagínate esta que se llama D-alosa, ¿ya? Se llama D-alosa porque el OH está acá a la derecha, ¿ya? Si tuviese todos los OHs hacia la izquierda, sería L-alosa, ¿ya? Si tuviese todos los OHs intermedios al revés, sería L. Si esta tuviese todos los OHs al revés de donde están, sería L, ¿ya? Esas son las dos formas. Es como que si lo colocásemos en un espejo, ¿ya? Al colocarlo en un espejo se ve todo al revés. Lo que está arriba y lo que está abajo, que son los grupos de los extremos, no cambian, pero los grupos intermedios se invierten, ¿ya? Desde el punto de vista práctico, para el caso de los azúcares, no hay mucha diferencia, ¿ya? No tiene gran cosa, porque la mayoría de enzimas reconocen a las dos formas, a la forma L y a la forma D. Pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en el tema de los aminoácidos, sí es importante si el aminoácido es L o es D, porque las enzimas son mucho más específicas que para el caso de los azúcares, ¿ya? Entonces, en este caso no tiene gran significado que un azúcar sea D o sea L, porque aparte que por sí solo puede cambiar de forma, invirtiéndose por su cuenta, girándose, ¿ya? Eh, Metabólicamente, casi todas las enzimas son capaces de usar indistintamente el azúcar en su forma D o en su forma L, ¿ya? Pero tiene que ver con la posición de los OHs intermedios, ¿ok? Sí, es que, profe, por ejemplo, miren, D talosa es el último. ¿Ya? Por ejemplo, están todos los H a la izquierda, pero Menos el uno. último, sí, Ajá. menos uno. Entonces lo que saqué por relación es que, bueno, todos están así, entonces por eso se le pone la D y no la L. Si fuera o sea, si estuviera el OH al revés en ese caso, ahí sí sería L, ¿o no?
Si este OH estuviese hacia este lado, sería Sí. la L-alosa. Ya. Pero, o sea, es porque, o sea, se le da el pronombre por ese grupo, o sea, de carbono H y OH, ¿o no? O sea, sí, por el que está más cerca de abajo, por ese OH. Si está a la derecha o a la izquierda. Pero en la realidad tiene que ver con otro proceso, por cómo lo encontraron. ¿Ya? El nombre de dextrógeno y levógeno significa que giran a la izquierda o que giran a la derecha. ¿Ya? Y eso les voy a explicar con más detalle cuando veamos aminoácidos para contarles cómo es que determinaron que habían las formas L y D y por qué les pusieron L y D. Porque tiene que ver con una propiedad de la luz, que es la polarización y la capacidad de hacer girar la luz. ¿Ya? Pero se los voy a explicar con más calma en otra clase cuando veamos aminoácidos. La diferencia entre L y D. ¿Por qué se llama L? ¿Por qué se llama D? ¿Ya? Profesor, Dime. yo no entendí si están todos los OH en el talosa y está la H, ¿por qué debería ser con D y no L si está la mayoría de los OH al otro lado? Ya. Fíjense, no se fijen en todos los OH. ¿Ya? Eh, para estandarizar, lo que se ha utilizado es si el OH que está más cercano abajo está a la derecha, se llama D. El OH que está más cercano abajo. Olvídense de todos los demás OHs. ¿Ya? Olvídense de la posición de los demás. Solo fíjense en el último OH. Ah, me quedó horrible ahí. ¿Ya? Si ese OH, voy a borrar esto porque está horrible. Si el OH del penúltimo carbono está a la derecha, se le pone D. Si está a la izquierda, se va a llamar L. ¿Ya? No importa dónde están los otros OHs, porque al final de cuentas, estas variantes son los que hacen que un azúcar sea de un tipo o de otro tipo. ¿Ya? En todo caso, todos los, todos los, todos los azúcares de 6 carbonos son isómeros. Yo puedo transformar a la glucosa en altrosa, moviendo el OH que tiene arriba hacia la izquierda y el segundo hacia la derecha, y lo transformo este con este. ¿Ya? O en manosa, o en lo que sea. Yo puedo transformar la glucosa en cualquiera de los otros azúcares, moviendo los OHs. ¿Ya? Porque son isómeros. Ahora, eh, si uno lo piensa desde el punto de vista real, en realidad deberían ser dos azúcares diferentes, la D-glucosa con la L-glucosa, ¿ya? Pero químicamente tienen propiedades tan parecidas que por esa razón se los ha considerado como el mismo azúcar. Como el mismo azúcar. No sé si se entiende ahora un poco mejor, Sí, profe, gracias. ¿ya? Y como les decía, además, en otra clase les voy a explicar por qué el nombre D y L específicamente. ¿Ya? Porque para los aminoácidos también se repite esta terminología de L-aminoácido y de D-aminoácido. ¿Ya? Y como el descubrimiento fue en aminoácidos, de ahí se quedó para todo lo demás. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí, profe. Ok. Bueno, así como está la familia de las aldosas, también tenemos la familia de las cetosas. Y en este caso, si se fijan, en el carbono 2, en el carbono 2 tenemos la cetona. ¿Ven? El grupo, el doble enlace carbono-oxígeno. En el caso de los aldehídos, era doble enlace carbono-oxígeno en el carbono 1. Todos los casos. Aquí, en todos los casos, en el carbono 2, doble enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? Y el resto es igual. Todos los demás carbonos tienen OHs, OHs, OHs por todas partes. La posición de los OHs hace que sea un tipo de azúcar o sea otro. Se considera como el penúltimo OH si es de tipo D, ¿ya? Y si no, se considera la L, etcétera, etcétera. ¿Ya? Equivalente a las cetosas. Solo que en las cetosas hay menos variación, ¿ya? Hay menos variación. Porque en el caso de las aldosas, el grupo carbonilo estaba en el extremo 1.
¿ya? Así que daba un carbono más para hacer variantes. En cambio acá, como el grupo carbonilo está en la posición 2, tampoco no importa si está el oxígeno a la derecha o a la izquierda, así que no cuenta. Así que por esa razón hay un solo azúcar de 4, 2 de 5 y así. Entonces la familia de las cetosas es más pequeña que la familia de las aldosas, ¿ya? Y la nomenclatura para llamarlas es más o menos equivalente. Eh, si son de 3 carbonos, será cetotriosa, azúcar de 3 carbonos de tipo cetona, cetotetrosa, cetopentosa, cetohexosa, etc. ¿Ya? En este grupo, en esta familia, el azúcar que más destaca es la fructosa, que también la vamos a encontrar en montones de procesos de importancia y como una molécula bastante peculiar que se usa eh, en la constitución de varios tipos de otras cosas, ¿ya? Tanto de moléculas eh, de tipo carbohidrato como en otros tipos de, de rutas metabólicas hacia otros tipos de, de moléculas orgánicas, ¿ya? Eh, Otra cosa importante que también tienen que conocer acerca de los azúcares, y ya lo expliqué, pero ahora vamos a verlo cómo ocurre, es el proceso de ciclado, ¿ya? Cuando el azúcar se dobla y forma una estructura en forma de anillo. Esto, como les decía, no ocurre con todos los azúcares, solo con los que tienen una cadena lo suficientemente grande, ¿ya? Hay algunos azúcares de 5 que ya se pueden cerrar. Todos los de 6 se cierran, la mayoría de los de 7, etcétera, ¿ya? Vamos a ver cómo ocurre. La, la reacción en términos generales es porque van a haber un intercambio, una interacción entre 1H y el grupo carbonilo, ¿ya? Recuerden, el grupo carbonilo puede estar en el carbono 1, que sería el aldehído, o puede estar en el carbono 2, que será la cetona. Y va a interactuar 1H del azúcar, el penúltimo H de la cadena. Y eso formará una estructura que la vamos a mostrar acá, ¿ya? Fíjense en esto. Aquí yo tengo la glucosa, ¿ya? Esta es la estructura lineal de la glucosa. 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta abajo, pueden ver. Eh, como la glucosa es una molécula de tipo aldehído, tiene en la posición 1 el carbonilo, ¿ven? COH. Ahora, aquí va a haber una interacción entre el OH, el penúltimo OH de la cadena, en este caso del carbono 5. ¿Ven? Este sería el carbono 5. Aquí, este sería el carbono 5. ¿Ya? Y este OH se va a cortar este enlace, se va a cortar, y el OH, este OH, se va a mover hacia arriba. ¿Ya? Y se va a pegar acá. Y aquí se va a pegar el OH. ¿Ya? Aquí se va a pegar el OH. Entonces, aquí se genera un desajuste, porque este carbono que está acá, el carbono 5, al cortarse el enlace del OH y moverse, ¿ya? Se queda solo con 3 enlaces, le falta uno. Y el carbono 1 que está arriba, ahora tiene 5 enlaces. El del hidrógeno, el de la cadena, los dos al oxígeno y uno más al nuevo H que le llegó. ¿Ok? Entonces, para compensar, uno de los dos enlaces dobles se va a romper. Y nos queda esta estructura así. Cuando se rompe el doble enlace, queda solo uno de los enlaces, ¿ya? Se rompe el segundo. Tenemos ahora que el carbono 1 recupera los 4 enlaces. Uno al hidrógeno, uno al oxígeno, uno al OH que le llegó y uno a la cadena. Y este oxígeno va a unirse con este carbono, ¿ya? Y por eso es que se necesita que la molécula se doble, porque así estirada no se puede generar la unión. Entonces, se doblará y al acercarse el oxígeno acá, va a interactuar con esto. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que queda una estructura, en este caso de 6 lados, que se parece a la molécula de pirano, que tiene 5 carbonos y un oxígeno, y por eso es que a estos azúcares se llama piranosas. ¿Ya? Ahora, hay una variante,
que tampoco no es tan importante, pero igual la voy a mencionar. Si el OH, cuando se mueve hacia arriba, queda adentro, se llamará alfa. Si el OH queda afuera, se llamará beta. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Lo repito. ¿Podría repetirlo, profe? Ya, yo sé que esta no es tan fácil, así que los entiendo. ¿Ya? Vamos a hacer acá otra forma, a ver si queda más claro. ¿Ya? O esperen. Ya. Entonces, voy a dibujar solamente lo que importa, ¿ya? Yo tengo acá el carbono 1 de la glucosa, ¿ya? El carbono, tiene unido como... Ay, salí de la pantalla. Ya. Carbono 1 de la glucosa, ¿ok? El carbono 1 tiene el doble enlace al oxígeno, ¿ya? Doble enlace al oxígeno. Tiene un enlace al hidrógeno. Y aquí el enlace a la cadena, ¿ya? 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 carbonos, ¿ya? Aquí tiene un OH. No sé por qué ocurre a veces esto. OH, y aquí sería hidrógeno, ¿ya? No voy a dibujar el resto de los OHs ni carbonos porque solamente estos son los que importan, ¿ok? Entonces, eh, el carbono 1 tiene 4 enlaces. 2 al oxígeno, 1 al hidrógeno y 1 a la cadena. El carbono 5, que sería el penúltimo carbono, tiene 4 enlaces. Uno al carbono de arriba, anterior, uno al carbono 6, hidrógeno OH. ¿Ya? Entonces, esto, aquí está lineal, pero recuerden, tiene que doblarse. ¿Ya? Entonces, al doblarse, este OH que está acá, este OH, se va a mover hacia arriba y se va a pegar acá. ¿Ok? Se va a pegar acá. Entonces, va a desaparecer de acá abajo el OH. ¿Ya? Ya no tenemos este OH. Se ha movido hacia arriba. Y eso es lo que nos va a dejar, como les decía, una, eh, un desarreglo. Porque al carbono 5 le falta algo con que enlazarse y el carbono 1 tiene 5 enlaces. Eso es temporal, eso ocurre microsegundos, ¿ya? Eso lo hace cuando se coloca la molécula de azúcar en agua, automáticamente se van a ciclar, ¿ya? Es instantáneo, pero ocurre así con estos pasos. Entonces, para compensar esto, uno de los dos enlaces dobles del oxígeno va a romperse. ¿Ok? Entonces nos quedaría esto así. El carbono 1 ya recuperó sus 4 enlaces. ¿Ven? Uno al oxígeno, o sea, uno al hidrógeno, al oxígeno, al OH nuevo que le llegó, a la cadena. Aquí le falta un enlace y al oxígeno también le falta un enlace. Entonces, para compensar, se forma el enlace entre estos dos. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, va a formarse una molécula que tiene unido el carbono 1 con el carbono 5 a través de un oxígeno. ¿Ok? ¿Quedó más claro así? Profe, Ya. Y lo otro que les decía, aquí el OH lo he colocado hacia adentro, queda dentro del anillo, ¿ya? Pero podría ser de que cuando el OH se mueve, en lugar de quedar adentro del anillo, podría quedar pegado a este lado. Y también va a ser lo mismo, pero va a quedar afuera del anillo, el OH, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer de que el azúcar resultante sea alfa o beta, ¿ya? Glucopiranosa porque es la glucosa. Glucopiranosa significa que es la glucosa en su forma de pirano, es decir, en su forma cerrada. Si tiene
el OH hacia adentro, será alfa. Si tiene hacia afuera, será beta. Esta es la forma D, porque hemos visto que el OH que está acá también está hacia adentro. ¿Ya? Entonces, ¿quién descubrió esto? Bueno, fue un señor llamado Fisher. ¿Ok? Un señor llamado Fisher. Bueno, hubo hartos trabajos antes en ese sentido, pero él fue el que postuló que ocurría esto. Ahora, esta estructura explica cómo es que se mueven y cómo se une. Recuerden, este es el carbono 1, este es el carbono 5. Cómo se une el carbono 1 con el carbono 5 a través de un oxígeno. Pero esta estructura tiene el problema de que es una estructura irregular, porque todos los enlaces tienen más o menos el mismo tamaño, pero estos enlaces son como gigantes. ¿Ya? Entonces, después a otro señor, a otro científico, se le ocurrió hacer otra forma, de otro dibujo, que fuese más comprensible y que representase mejor la posición de los enlaces. Entonces, ideó esto, que imagino lo han visto, que es la forma más común en la cual se dibujan los azúcares, ¿ya? En donde cada punto representa un carbono. Entonces, aquí estaría el carbono 1, aquí estaría el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, que si se fijan el carbono 6 queda fuera del anillo. ¿Ven? El carbono 6 queda fuera del anillo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo el carbono 1 forma un enlace con el carbono 5 a través del oxígeno. ¿Ya? Y ahí se forma la estructura de 6 lados con un oxígeno ahí que forma parte del anillo. ¿Ya? Esta es la forma en que más comúnmente van a encontrar ustedes dibujados los azúcares. Es bastante didáctica, es comprensible, ¿ya? Así que esto reconózcanlo como azúcares siempre, ¿ya? Ahora, cuando, cuando se hicieron los análisis por cristalografía de rayos X, ¿ya? Hace harto tiempo atrás ya, utilizando estos equipos para determinar la posición real de los átomos en las moléculas, se encontró que la verdad es que los azúcares no tenían esta forma hexagonal, sino que tomaban estas formas eh, como alargadas, ¿ya? Que se les ha llamado, en este caso, la conformación silla. Hay otra en donde se colocan hacia arriba, que se llama la conformación barco, ¿ya? Pero esto que está acá representa la realidad. Solo que como el dibujo tampoco no es tan bonito, en la mayoría de los libros se prefiere trabajar con estos dibujos, con el dibujo con estructura de hardware, que, que son estructuras más didácticas, ¿ya? Así que esta va a ser la forma en la cual nosotros vamos a encontrar en los libros y en general en la mayoría de dibujos cómo representan a los azúcares. Pero espero que les haya quedado claro cómo es que se ciclan, ¿ya? Cómo es que se mueve un grupo funcional de una parte a otra y al poder cerrarse es lo que va a permitir que después puedan formar estas repeticiones, los disacáridos y otros tipos de sacáridos. ¿Ok? Esto es para el azúcar y así ocurre el ciclado de los azúcares de tipo aldosa. Los azúcares de tipo cetosa, como por ejemplo ocurre con la fructosa, tienen un ciclado parecido, ¿ya? Solo que en este caso ya no reaccionará el carbono 1, sino el carbono 2, donde está el carbonilo. Y siempre el penúltimo OH, o sea, el carbono 5, ¿ya? Entonces, si para la glucosa era carbono 1, 5, en este caso será 2, 5. ¿Ya? Y como es más cortito, el anillo ya no es de 6 lados, sino es de 5 lados. Y esta molécula se parece al furano y por eso es que se han llamado así. ¿Ya? Entonces, de esta forma se cierran los monosacáridos. ¿Ya? Entonces, los monosacáridos de 5, de 6, de 7 van a ciclarse de esta forma. ¿Ya? Y al cerrarse, al formar estructuras cíclicas, se pueden polimerizar. Pueden formar agregados que vamos a ver que tienen otras funciones interesantes. ¿Ya? Los azúcares más comunes, los monosacáridos más comunes, son estos tres que están acá.
la glucosa, que forma un anillo de 6, la fructosa, que forma un anillo de 5, la galactosa, que forma un anillo de 6. ¿Ya? A pesar de eso, las tres son de 6 carbonos. ¿Ya? Son de 6 carbonos. Solo que en el caso de glucosa y galactosa, como son aldosas, la unión es 1,5 y queda el carbono 6 afuera. ¿Ya? 1,5 queda el 6 afuera. En cambio, en la fructosa, la unión es 2,5 y queda el carbono 1 afuera, el carbono 6 afuera. ¿Ya? Eso también hace que la fructosa sea un azúcar más simétrico. Y eso nos va a explicar después metabólicamente otras propiedades. Dime. ¿Puedes explicar de nuevo esto, por favor? Lo que me interesa que ustedes sepan es que algunos azúcares que son de un tamaño de 5, 6, 7 carbonos se pueden cerrar. ¿Ya? Se pueden cerrar. Porque si un azúcar no se cicla, no puede formar ni disacáridos, ni polisacáridos, ni nada. Se queda como monosacárido. Solo los azúcares que forman ciclos pueden polimerizar. ¿Ya? Entonces, es importante que sepan de que los azúcares que son aldosa se ciclan de una forma, los que son de cetosa se ciclan de otra forma, pero al final de cuentas es un anillo. Puede ser de 6 lados, de 5 lados, puede ser variable, ¿ya? El anillo. Pero formando anillo, ya el azúcar puede participar en la formación de estructuras de tipo polímero. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que recuerden. ¿Ok? De todos los azúcares que existen en la naturaleza, la glucosa es uno de los azúcares más importantes. ¿Ya? Ocupa un rol central por varias razones. En primer lugar, la glucosa tiene un potencial energético importante. ¿Ya? No es la molécula que más energía produce, pero produce una cantidad interesante para ser una molécula pequeña. Eh, Otra de las características importantes de la glucosa es que puede polimerizarse, es decir, formar cadenas. ¿Ya? En el caso de las plantas, el almidón, imagino que han escuchado, en el caso de animales o de hongos, el glicógeno, ¿ya? Y de esa forma no altera la osmolaridad celular. Cuando hablemos de membranas, vamos a ver cómo se afecta la osmolaridad. Y aquí tenemos de que como la glucosa puede formar estructuras alargadas, no afecta tanto eh, en la presión de turgencia de la célula. ¿Ya? Entonces puede almacenarse en cantidades interesantes. Otra de las cosas importantes de la glucosa es que los organismos todos los organismos pueden usar la glucosa como fuente de energía. ¿Ya? Eh, Hay organismos que solo usan solo glucosa y nada más. Hay organismos que usan glucosa como fuente de energía, que además de usar glucosa, usan glucosa y aminoácidos, o usan glucosa, aminoácidos y lípidos, etc. Pero la diferencia importante en el metabolismo está que la glucosa puede ser utilizada para producir energía tanto cuando hay oxígeno como cuando no hay oxígeno. ¿Ya? Y eso no se puede hacer con lípidos o con aminoácidos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la glucosa representa una molécula eh, que es flexible porque permite la producción de energía en presencia o en ausencia de oxígeno, aeróbica o anaeróbicamente. ¿Ya? En cambio, otros tipos de moléculas solo permiten producir energía cuando hay oxígeno. Entonces, en ese sentido, representa una ventaja para los organismos que pueden verse sometidos en algún momento a condiciones de baja de oxígeno o carencia de oxígeno. ¿Ya? Y otra de las características que hacen que la glucosa destaque por sobre otras moléculas orgánicas es lo que les decía hace un rato, que a partir de la glucosa se puede fabricar todo lo demás. A partir de la glucosa se pueden fabricar aminoácidos, se pueden fabricar lípidos, se pueden fabricar montones de intermediarios metabólicos. ¿Ya? De hecho, como les decía, hay seres vivos que solo requieren glucosa y con la glucosa fabrican todo lo que necesitan. ¿Ya? Glucosa y una fuente de nitrógeno.
Eh, las funciones de los monosacáridos, de la glucosa en particular y de algunos otros monosacáridos, tienen que ver entonces con estos tres tipos de procesos. Uno, son moléculas energéticas, ¿ya? Las células pueden usar a la glucosa o a otros azúcares para producir ATP. Dos, son intermediarios, ¿ya? Intermediarios de procesos metabólicos importantísimos. Son producto de la fotosíntesis, son participantes de la respiración celular, participan eh, de otros procesos metabólicos de acumulación de energía, de guardado, etcétera. Y además, con los monosacáridos se pueden fabricar otros tipos de moléculas más grandes. Disacáridos, polisacáridos, en el caso de carbohidratos, se pueden fabricar ácidos nucleicos. Recuerden, el ATP, perdón, el RNA y el DNA tienen azúcares en su estructura, ¿ya? Eh, hay un montón de coenzimas que requieren azúcares en su estructura, etcétera. Además de todo esto, podemos encontrar que los azúcares pueden ser modificados cambiándole los grupos funcionales, ¿ya? Entonces, recuerden la estructura básica de un azúcar. Tiene hidroxilos, o sea, OHs, y carbonilo, ya sea aldehído o sea acetona. Pero algunos seres vivos han desarrollado la capacidad de transformar o de cambiar grupos funcionales. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se toma un azúcar, se le quita un OH y se le coloca un grupo amino. Y ya es un azúcar derivado. ¿Ok? Y al cambiarle el grupo funcional, recuerden lo que conversábamos ayer, le cambiamos las propiedades, le cambiamos las características. Y así tenemos, por ejemplo, aminoazúcares, ácido azúcares, alcohol azúcares, etcétera. ¿Ya? ¿Qué roles tienen? Por ejemplo, los aminoazúcares como modelo, Sí. dime, ¿Podría volver a repetir lo anterior, porfa? Es que no lo entendí. eh, un azúcar tiene su estructura, recuerden la estructura de un azúcar, una cadena de carbonos que tiene OHs y aldehído, o OHs y cetona, ¿ya? Ahora, imagínate que tú tomas uno de los OHs, lo quitas y le colocas en su lugar otro grupo funcional diferente. Eso es un azúcar derivado, ¿ya? En donde una parte del azúcar, un grupo típico, ha sido sustituido, cambiado o retirado y se ha dejado un grupo diferente. ¿De qué? Vamos a algunos ejemplos, ¿ya? Fíjense este que está acá a la izquierda, que dice glucosamina. Este originalmente era una glucosa. Aquí, en esta posición, tenía OH, ¿ya? OH. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se tomó el OH, se tomó el OH y, y se lo sacó de la estructura. Y en su lugar se colocó NH2. Entonces, esto pasó a ser un aminoazúcar, un azúcar derivado. Ahora, si yo le agrego un grupo NH a esto, le estoy cambiando las características a la molécula. Porque, ¿qué es lo que hace el NH, por ejemplo? ¿Qué característica le aportaba a la molécula? Velocidad polar. Lo hacía polar, pero además le da otra cosa. Aportaba carga positiva. Carga positiva, ¿ya? Entonces, al cambiar un grupo funcional, le estamos cambiando las propiedades a la molécula. Y en este caso, la glucosamina es un azúcar que se utiliza para formar la quitina. ¿No se han escuchado la quitina? La quitina es esa estructura rígida que tienen los artrópodos, los insectos, los escarabajos y otros invertebrados. Tienen quitina. Algunos hongos también tienen quitina, ¿ya? Y eso le permite formar estructuras de rigidez, que con la glucosa, con la pura glucosa,
no se generaría de esa manera. Aparte que la carga positiva le permite que a la quitina interactuar con proteínas de carga negativa para poder formar entramados que le dan rigidez al exoesqueleto de artrópodos. ¿Ya? Entonces, un azúcar normal que fue modificado. Y al modificarse cambió sus propiedades y eso le da una función nueva en el ser vivo. En el caso de los animales, de los vertebrados, tenemos la galactosamina, que también es importante porque también es un azúcar derivado de la galactosa que tiene grupo amino y que se usa en matrices extracelulares. Por ejemplo, para formar cartílago, hueso y un montón de otras cosas que nos dan un poco más de rigidez. Recuerden una cosa, la glucosa es muy soluble, pero la glucosamina, como se combina con otras cosas por la carga que va a tener, ya no tiene tanta solubilidad, sino que forma estructuras de resistencia. ¿Ya? Entonces, los azúcares pueden ser modificados y al modificarlos adquieren nuevas funciones. ¿Ya? En este caso, aminoazúcares. Hay otros casos en donde se puede cambiar por, por un ácido, ¿ya? Por un grupo ácido. Un ejemplo de un azúcar modificado es la vitamina C, el ácido ascórbico, ¿ya? Bueno, en realidad la vitamina C es un azúcar multimodificado, ¿ya? Porque tiene grupo carboxilo, acá pueden ver, ¿ven? Tiene un grupo COH, pero por acá se le ha agregado otras cosas, ¿ya? Entonces, pero dentro de la ruta, originalmente se parte de la glucosa. Se parte de la glucosa y se le hace varias modificaciones. Una de las modificaciones que se le hace a la glucosa para transformarla en ácido ascórbico, en vitamina C, es ponerle un grupo ácido. ¿Ya? Entonces es un ácido azúcar, bueno, con otras modificaciones. ¿Ya? Otro ácido que también deriva de la glucosa y que es importantísimo para nosotros es el ácido glucurónico, ¿ya? Que se produce en el hígado de nosotros y nos ayuda a hacer procesos de detoxificación, ¿ya? También derivado de la glucosa. La glucosa con un grupo ácido, ¿ya? Se cambia un grupo funcional. Alcohol, azúcares. En este caso se cambia los grupos aldehído cetona. Le quitamos el COH y le ponemos otro OH, ¿ya? Glucitol, manitol, estos son alcohol, azúcares. Y son importantes en varios procesos, dentro de los cuales, por ejemplo, vamos a destacar a el glicerol. No sé si alguien lo ha escuchado. El glicerol es importante en la formación de lípidos. El glicerol participa en la formación de fosfolípidos, que son vitales para formar la membrana plasmática, para formar triglicéridos, ya que son de reserva, entre otras moléculas importantes. ¿Ya? Entonces vemos cómo los azúcares pueden modificarse para formar parte de otros elementos. ¿Ya? Desoxiazúcares. ¿Han escuchado la desoxirribosa? Imagino que sí. El azúcar que forma parte del DNA. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En este caso, se ha quitado un grupo OH. El grupo OH se conoce como hidroxilo o también se le llama oxidrilo. ¿Ya? Los dos nombres puede recibir. ¿Ok? Eh, por lo tanto, desoxi significa que ha perdido un OH. ¿Ya? En este caso, la ribosa, ¿se acuerdan la ribosa? Azúcar de 5 carbonos. La ribosa se usa para fabricar RNA. Pero si a la ribosa yo le quito OH y le pongo un hidrógeno, pasa a ser desoxirribosa, porque perdió el OH que estaba acá y fue reemplazado solo con un hidrógeno. ¿Ok? Importantísima la formación del DNA. También tenemos éster azúcares, donde se reemplaza con grupos que son enlazados a través de oxígeno. Los éster azúcar más importantes son los que tienen fosfato, ¿ya? Glucosa fosfato, fructosa fosfato, y que después pueden servir algunas para formar energía, etcétera. ¿Ya? Esos son
los monosacáridos. ¿Ok? Profe, Dime. ¿me